Hoy vamos a empezar a leer el primer capítulo de Scarcha Azul. Ayer le estuve dando como que unas pequeñas leídas porque lo encontré porque no sabía dónde estaba guardado y me di cuenta de que realmente es una lectura muy rápida, ¿sí? Está chévere por el hecho de que, bueno, la escribí hace 15 años exactamente, al menos la versión que guardé tiene 15 años de antigüedad, tiene solamente 102 páginas, encima está ya como que en formato como para imprimir supuestamente, y bueno, hay que darle, así que voy a hacer unos ajustes aquí en la pantalla para poder tenerlo a la mano, y ahí nos vemos. Bien, ahora sí estamos seteados, creo que está todo bien. Esta es la versión final de esa versión del Zafiro Scarcha Azul. Y creo que esta terminé hace, como les decía hace un momento, hace 15 años. Tiene el mapa original, el primer mapa que hice en toda mi vida. Creo que lo hice en CorelDRAW o en alguna de esas cosas. Y pintado así a la maldad. No sé, con los 20 reinos creo que eran. Empezamos con el primer capítulo. Solamente va a ser el primer capítulo porque si no nos pasamos aquí todo el día y tampoco es la idea. En Huervano, una gran nación cuya gente era casi incorruptible, un hechicero creó un zafiro esférico de color azul que cabía justo en la palma de la mano. Este tenía el poder de hacer lo que se imaginara, con un fin destructivo, para ser más específicos. Esta solo funcionaba si estaba en manos de alguien. El hechicero que la creó se llamaba Scar, al igual que la piedra. Todos se preguntarán por qué él no poseía la piedra si él la había creado. Esa pregunta se la responderé más adelante, no sean sapos. La Scar estaba en la cima del monte Hagats, el monte más peligroso de todo Huervano por la inconstancia de su superficie. De ella salía lava hirviendo sin ser un volcán, o de repente lo era pero en formación. Además era sísmica, esta montaña estaba ubicada en el centro de Huervano, lugar donde se desarrollará la historia. En Huervano, no en Hagats. Pues bien, el poder corrompió la mente de algunos huervanienses, seres parecidos a los humanos con la diferencia de que sus dedos terminaban en puntas sin ser garras, o sea, las puntas de carne sin uñas, y sus orejas también son alargadas y en punta. Además, son seres respetuosos, analíticos, sigilosos, en otras palabras, diferentes a la gran mayoría de seres humanos. Esta piedra hizo, que los gobernantes de las ciudades más grandes y poderosas empezaran a querer más poder del que tenían, menos el rey de Huervano, que estaba en la capital de este país, o sea, en Huértrego. Todos los ejércitos de las grandes ciudades disponían a salir en busca de la Scar. A los líderes no les importaba que cientos de sus hombres murieran en combate, y no pensaban que sus soldados los podían traicionar teniendo el poder de la gema en sus manos. Las armaduras que usaban en Huervano eran tanto distintas a las humanas. Estas tienen más diseños grabados en metal o cuero dependiendo de la guerra. Distinta guerra, distinta armadura. No importaba si estaban en buenas condiciones. Las corazas del cuerpo eran por lo general de oro o plata, sin hombreras para mejor manejo de sus armas. Además, la espada tenía una parte que sobresalía a la espalda. Además, la espalda tenía una parte que sobresalía hacia arriba para que la cabeza no chocara contra el piso si caían de espalda. Los yelmos eran acolchonados con algodón y a base de caucho para amortiguar el impacto. Las armaduras de piernas y brazos eran un poco ajustadas al cuerpo para tener más seguridad a que no se caiga, y en las uniones con cada parte de la armadura tenían caucho para mayor agilidad y no hagan mucho ruido al moverse. Además contaban con agujeros de ventilación no muy grandes, pero en cantidades moderadas. Nunca nadie logró verle la cara a Scar, porque se utilizaba un hábito negro que le tapaba la cara. Solo se notaban unos ojos de color azul intenso. Solo esa era la única parte que se le notaba en todo el cuerpo. Nadie sabía qué había debajo de esa túnica. Un hombre o un monstruo muy poderoso. Hay muchas historias de su origen, pero eso se lo diré más adelante o en otro libro. Que tenía en la mente de tiburón. Más libros. El combate por la Scar se fue desarrollando una noche de tormenta, donde cientos de soldados huervanienses rodearon Hagats, las ciudades con mucho poder que por
Las ciudades con mucho poder codiciaban la gema de la discordia. Los poblados que se enfrentaban eran Budakrama, Estarinia, Huertreu, Clavax, Zulia, Arigan, Oxis, Canex, Dramen, Calamit y Araman. Estos estaban dispuestos a ganar cada uno. Como costumbre huervaniense, tenían 10 legiones cada ejército, cada legión de 100 hombres, 300 raptors, como esos dinosaurios, el resto de soldados como descritos anteriormente. Me voy a mover porque la cámara me tapa. Las guerras desatadas en Agats fueron sangrientas. Los soldados se asesinaban hasta en algunos casos a su mismo ejército. Luego de unas horas, los puertos del ejército restantes quedaron en lados opuestos de la montaña. Estos eran los Huertreu, Clavax y Aramat. Estos no pensaban que el otro todavía estaba con vida. Cada uno creía que era el vencedor, pero no era así. A medida que subían más, el calor aumentaba poco a poco, hasta que llegaron a unos 40 grados Celsius. Miércoles, utilizaban el sistema métrico. Los centinelas continuaron el ascenso mientras el resto se quedaba armando un campamento si era necesario esperar al amanecer para continuar el ascenso. Estos regresaron inmediatamente, estaban desesperados, decían que vieron unos monstruos pequeños que decían Kruguk. Los demás pensaron que se habían enloquecido por el calor. En ambos lados ocurría lo mismo. El amanecer llegó y el calor aumentaba aún más hasta sobrepasar los 45 grados. Mientras más ascendían, se iban dando cuenta de que no eran los únicos en el monte Agats. No sabían sobre los otros soldados, me refiero a los Crux. Ya casi cerca de la cima, en donde encontraban la codiciada gema, vieron a más de un centenar de pequeños monstruos rojos. Los Crux eran criaturas pequeñas, de 1.20 metros y de color rojizo. Tenía la cara deforme como si los hubiesen quemado. Atacaban con garras de 4 centímetros de largo, 4 garras por mano, o sea, 8 en realidad. Los soldados pensaron que eran inofensivos por su tamaño. Lo malo es que se equivocaron, pues estos pequeños seres eran el demonio reencarnado en cientos. Su estatura les permitía moverse más rápido. Los soldados terminaban muy dañados y hasta en ciertas ocasiones morían desangrados por la gravedad de la herida o también por una infección. Los raptors huyeron del combate e hicieron caer a sus jinetes. Al caer quedaron inconscientes por el golpe o se quedaban y los pisoteaban otros raptors. Los soldados no eran tan hábiles para golpear con la espada a algo tan pequeño. Muchas horas después los Crux fueron controlados pero no exterminados por completo. Al fin tenían el camino libre para llegar al Zafiro. Seguramente algunos dirán que coincidencia que todo sucedía casi al mismo tiempo, pero si no lo mencioné antes, todos los huervanienses tienen casi las mismas tácticas de combate y las mantienen como a sus tradiciones. Pues bien, ya en la cima los dos ejércitos notaron su presencia, a pesar del calor infernal que había decidido luchar hasta el fin por la piedra, pero antes debían saber quién llegaría primero hasta ella. Un soldado demasiado valiente se acercó a prisa a la columna donde se encontraba esta, pero en cuanto la tuvo entre sus manos, un arquero del otro bando disparó una flecha que debió darle en la cabeza al poseedor. Pero una brisa repentina cambió milimétricamente la dirección de esta, haciendo que destruya la Scar con una inmensa explosión que destruyó la mitad del monte Agats. Obviamente los soldados que estaban en el monte murieron en un instante y los que estaban alrededores también. La Scar no se destruyó por completo, solo se dividió en 12 fragmentos que se dispersaron por todo Huervano y este cayó en los lugares más peligrosos. Ahora todos los demás pueblos partieron en busca de esta piedra, no por poder, simplemente porque querían el fin de estas peleas sin sentido. Bueno, ese es el capítulo 1, tiene 5 páginas más o menos, y este es el capítulo 2, que no lo voy a leer ahora, y lo voy a cerrar. ¡Wow! Si no vieron el video anterior donde hablaba de el cuaderno verde, más o menos van a darse cuenta de la estructura de ideas que tengo en este libro. Se dan cuenta que hay mucha explicación, hay muchas cosas que intento que se detallen lo más posible, como las garras, 4 dedos, o sea, 8 en total, que tienen unas juntas aquí para poder moverse, porque para mí en ese momento tenía sentido de que si no tener hombreras significaba mejor movilidad. Tener una cosa aquí atrás significaba que cuando te caigas no te desnuques. Tenía caucho, algodón y veía las formas de cómo hacer que
todas esas ideas se convergiesen dentro de una misma. Silencio, gallo. Todas esas cosas que ya desde 2003 venían almacenándose en la cabeza, fueron puestas ya en un libro mucho más estructurado, por decirlo así, ¿no? Con varias fallas ortográficas todavía. Word, ¿por qué no me corrigió en ese momento? Ya estaban dentro de un universo mucho más formado, ¿no? El mapa es fundamental para entender que solamente yo había construido ese pequeño país, ese pequeño imperio, ese pequeño reino, pero el resto, el costado todavía no estaba. Y es justamente este mapa el que después me hace la pregunta de ¿qué hay más allá? Y una vez que me hice esa pregunta, la cosa se descontroló. Ya las historias con los huervanienses, posteriormente llamados los Huertrak, dejaron de ser relevantes para poder centrarme en responder a la pregunta ¿qué hay más allá de las fronteras de Huervano? Ahí empezaron a aparecer el resto del continente, que se llama Nardaram. Empezaron a aparecer los humanos, que ya no eran tan malos, ¿no? Simplemente eran como que tenían costumbres distintas, opuestas a los huervanienses, a los Huertrak. Y más adelante ya las cosas fueron evolucionando, los huervanienses empezaron a quedar un poco relegados a un segundo plano, a una historia secundaria, y empecé a formar ya algo diferente. Empecé a hablar más de los orígenes, de las eras doradas de los seres humanos, ¿no? Antes de caer en desgracia. Y eso fue un poco más porque empecé a leer el Silmarillion, creo. Así que, bueno, en este video no me quiero expandir mucho por ese lado. Sí, vemos el tema de este libro, ¿no? Que lo terminé más o menos creo que en el 2010, ya justo antes de empezar la universidad, que estaba todavía en el colegio. Empecé a escribir, como les digo, en el 2007, la Escarcha Azul. Tenemos unos 3 años en hacer un libro y creo que esta es la versión 8 del mismo encima. Las otras versiones creo que las iba sobreescribiendo una sobre otra y se han perdido para siempre en el mundo en los bits y bytes de una computadora que ya no existe nada. Volverlo a leer ha sido algo que me ha traído muchos recuerdos. No me acordaba de los Uruks, ni tampoco de la flecha desviada milimétricamente, ni de la descripción de Scar todavía. Scar en libros posteriores o en versiones posteriores que más cercanas a la actualidad tiene otra cosa completamente diferente, una motivación mucho más profunda, creo. Y es más, en ciertas partes ya desaparece completamente del panorama y se convierte en alguien que no sospecharán. Pero vamos a hablarlo de eso después. De momento, muchas gracias por estar conmigo leyendo después de tantos años el Scar Azul. Creo que nadie más lo ha leído aparte de mí y todos los que están viendo. Y bueno, si quieren ver más videos o de repente recomendarme cosas que pueda mejorar en este formato para poder seguir creciendo y ofreciéndoles un mejor contenido, pues suscríbanse, denle un like gratuito y pues nos vemos en el siguiente video. Apoyen al contenido, la creación de contenido auténtico. Así que hasta la vista.